Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Yo soy Laura y os doy la bienvenida al Lado Oscuro, mi canal de YouTube. Como bien sabéis, ya estamos en febrero y justo pasado mañana, el día 14, se celebra San Valentín, que es el Día del Amor. Por ello, hoy vengo a haceros recomendaciones de diferentes libros en los que el tema principal gira en torno precisamente al amor, lo que pasa que no solamente al amor romántico o al amor de pareja, sino a diferentes relaciones de amor. Así que vamos con ello. ¿Cómo voy a plantear el vídeo de hoy? Bueno, pues le voy a plantear haciendo 3 bloques bien diferenciados. Primero os voy a hablar de una serie de ensayos que evidentemente, como ya os decía, el tema principal es el amor. Luego voy a hablar de novelas, pero no de novelas románticas, sino novelas en las que el tema principal es el amor, pero lo podemos ver de diferentes tipos. Y ya por último, en el último bloque, sí hablar de comedias o novelas románticas. En este bloque de aquí vengo a hablaros de 2 títulos. El primero de ellos es el de Mujeres que ya no sufren por amor, transformando el mito romántico. Este libro lo escribe Coral Herrera, que es una autora española, está editado bajo el sello de Catarata y se publica en el año 2018 y me lo leo yo en el 2019. Tiene unas 125 páginas, como veis es un libro bastante finito, tiene muchos capítulos pero son cortos y se leen muy bien porque están tan bien escritos que la lectura es muy ágil. ¿Y qué nos vamos a encontrar cuando nosotros leemos este libro? Pues lo que nos vamos a encontrar es que la autora principalmente pone de manifiesto la diferencia que hay a nivel educativo entre el hombre y la mujer, haciendo que la mujer a día de hoy sigamos creyendo en ese mito del amor romántico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo estoy en una relación y de repente me planteo si mi relación va bien o no en función de lo mucho o lo poco que yo sufro. ¿Por qué? Porque el amor romántico siempre se nos vende como que, de hecho hay un refrán que dice amores reñidos son los más queridos, cosa con la que no estoy de acuerdo para nada, pero va un poco en ese sentido. Es decir, cuanto más sufro, más verdadera y más verdadera es la relación y mucho mejor es todo, ¿no? Porque si es una relación tranquila en la que no hay sufrimiento y en la que todo va más pausado, parece que es aburrido, ¿no? Entonces nos venden, esa moto de que para que una relación vaya bien tenemos que sufrir, sobre todo nosotras, ¿no? Otro de los puntos que pone de manifiesto, que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, es el desamor y cómo se vive el desamor, que es una de las peores experiencias que puede experimentar una persona. De hecho, ella cuando está hablando de este tema, cita dentro del libro que el desamor es uno de los procesos de desintoxicación más duros que existen. Entonces, bueno, pues sí, eso habla del amor con la perspectiva que os comentaba y luego de ese desamor cuando nos damos cuenta de que, bueno, pues que la persona con la que estamos, pues que ya nos acaba el amor o no es lo que era, etcétera, etcétera. Y tenemos que pasar ese proceso de duelo, de despedida de la otra persona. Ella lo enfoca todo a las diferentes perspectivas educativas que tenemos en función del sexo, porque las diferencias en función del sexo sigue habiéndolas. Entonces, para el amor o las relaciones afectivas con otras personas, a los hombres se los educa de una manera y a las mujeres de otra. Entonces, bueno, pues es un poco el hilo argumental con el que Coral va jugando a lo largo de estas 120 páginas que os comentaba. Mucho más que recomendable y bueno, pues la verdad es que aporta una visión mucho más realista, diría yo, ¿no? Así que si tenéis la oportunidad, no dudéis y leed este ensayo. El segundo ensayo del que os quiero hablar hoy es El fin del amor, de Tamara Tenenbaum, que es una autora argentina. Este título está publicado bajo el sello de Seis Barral y bueno, como veis es un poquito más largo que el anterior, tiene como unas 300 páginas y la verdad es que se lee muy bien. Igual que el otro tiene varios capítulos, pero capítulos que se leen de manera muy ágil por cómo está escrito y por el tema que trata. ¿Qué nos encontramos en El fin del amor? Bueno, pues en El fin del amor sobre todo nos vamos a encontrar relaciones entre las personas, relaciones amorosas y la maternidad desde el punto de vista
de esa relación de amor, ¿no? Con respecto a las relaciones amorosas, trata, que a mí me gustó mucho sobre todo cómo lo enfoca, porque además la autora, para poder escribir el ensayo, hace varias entrevistas a diferentes personas. Entonces, en este sentido, con el tema de las diferentes relaciones de amor que podemos establecer las personas, bueno, pues habla de las relaciones monógamas y llega a plantear o a ver cómo se produce las relaciones de poliamor. Entonces, habla con gente que está metida en una relación de poliamor y entonces nos damos cuenta que es una cosa que a mí me gustó mucho, en el sentido de que como cada relación es un mundo, todo vale, en el sentido de que a lo mejor lo que le funciona a una pareja en otra pareja no funciona, pero esta pareja tiene que buscar las maneras que ellos o los acuerdos que ellos tengan entre sí para que la relación funcione. Entonces, bueno, pone de manifiesto todos los tipos que hay y cómo funciona, cómo no funciona, lo que le funciona a uno, lo que le funciona a otro, etcétera. Hace una apertura de miras, quizás se pueda llamar así, que a mí como lectora me gustó mucho, porque bueno, pues te va poniendo pistas o te va poniendo sobre la marcha diferentes situaciones que yo a priori, antes de leerme el ensayo, pues ni siquiera me llegaba a plantear. Como os decía, también plantea la maternidad, y la maternidad en una relación de amor para con una misma y para con su hijo. Habla de una maternidad ya en términos más modernos, bueno, pues que ya no estamos tan enfocadas al estar dentro de casa y al tener hijos y a cuidar de los hijos como papel fundamental por el hecho de ser mujeres, sino que va también dándole una vuelta de tuerca, adaptándolo sobre todo a las diferentes sociedades actuales que tenemos, que está muy bien. De hecho, la parte que más me gustó es cuando se habla precisamente de este enfoque que hace sobre la maternidad. Yo este libro me lo leí por las buenas críticas que tenía en redes y las leí, me parecían todas fenomenales, así que me animé con él. Y desde aquí decir que las suscribo todas, porque es que es un ensayo que está muy muy bien. De hecho, yo este libro ya lo he recomendado y ya lo he regalado, y sé que la gente que se lo ha leído por mi recomendación le ha gustado, porque es que de verdad que habla de cosas que a priori pueden parecer muy sencillas y ya mucho más manidas de ya si hemos leído otros libros sobre feminismo, sobre todo en el que ya nos hablan de ellas, pero de verdad que es que le da una vuelta de tuerca que al final hace que, bueno, pues que tú como lector pues que te enriquezca mucho más y que veas otro tipo y que formes opiniones diferentes. Así que si tenéis la oportunidad de leerlo, es una muy buena lectura, así que aprovechad. Dentro del bloque de novelas del que voy a hablar ahora, voy a hablar de 3 títulos y recalco de que son novelas que hablan sobre el amor, pero no son novelas románticas, que eso será ya el último bloque que hablaré después de terminar este. Entonces, dentro de este bloque de novelas así como título generalista, os voy a hablar de 3 títulos, y el primero de ellos es el de Los enamoramientos de Javier Marías. Es lo único que he leído del autor y me quiero leer el de Berta Islas y bueno, pues me gusta seguir con el de Thomas Nevinson. Pero como os digo, es lo único que he leído del autor. Este autor falleció recientemente, de hecho el 11 de septiembre de 2022, en el aniversario de Las Torres, y era un escritor, traductor y editor español. Y bueno, pues me enfrento a esta obra en la que me parece que el título Los enamoramientos, así dicho de tal manera, me parece que es muy evocador. Yo sabía que no era una novela romántica, pero como os digo, ese título me invitaba a encontrarme con una cosa, una idea que yo me hice en la cabeza que no se corresponde con lo que se encuentra dentro de estas páginas. Esta novela se publica en el 2011 en el sello de Alfaguara y yo me las leo en el 2021. Y bueno, lo que nos encontramos es una historia de amor, pero desde el punto de vista, o a mí fue lo que me pareció, desde un punto de vista obsesivo y turbio. El personaje que plantea este tipo de amor es un personaje bastante oscuro, pero es un personaje bastante peculiar, y aunque bueno, pues no llegué como lectora a empatizar con él de todas formas, sí que me parece muy importante y muy curioso lo que él plantea. La verdad es que es una novela que me gustó mucho, me recordaba muchas veces porque tiene una escritura muy densa, ¿no? No os puedo hablar, me imagino que la escritura será así del autor en todas sus obras, pero no puedo hablar de ello precisamente porque esta es la única obra que he leído de él. Me quiero leer Berta Isla y Thomas Nevinson, pero bueno, de momento no lo he hecho. Entonces, como os decía, es una escritura densa. Los capítulos son largos, de hecho, es mucha letra, mucha letra, mucha letra. Hay poco diálogo, pero me recordaba en cierta medida
y salvando las distancias un poco a la escritura de Almudena Grandes, aunque personalmente a mí me gusta más Almudena Grandes que Javier Marías. Pero la verdad es que la trama es tan peculiar, está tan bien planteada y el libro, independientemente de que nos guste la escritura o no escritura del autor, está tan bien contada, está tan bien escrito, que la verdad es que es una novela más que recomendable. La siguiente novela dentro de este bloque es Un amor de Sara Mesa, que se publica en el 2020 bajo el sello de Anagrama. Yo me la leo en el año 2022. Como veis, es una novela bastante finita, de hecho no llega a 200 páginas, y quería leer algo de la autora porque empezaba a tomar cierta importancia, sobre todo en redes, hablando muy bien de ella, siendo una escritora que recibía muy buenas críticas. Entonces, bueno, pues me animé con este libro que compré, si no recuerdo mal, en Cervantes. ¿Qué me encuentro aquí? Bueno, pues lo primero que me encuentro es que es una novela que está muy bien escrita, porque la autora escribe muy bien y eso es innegable. ¿Qué me pasa con la novela en sí de Un amor? Es una historia de amor oscura, porque la protagonista principal, Nat, es muy oscura. ¿Qué pone de manifiesto? O sea, ¿cuál es la temática amorosa en estas páginas? Pues la conclusión que yo saqué es lo importante que es tener una buena relación de amor propio para con uno mismo, para que con el momento en que nosotros nos podamos relacionar con los demás, estas relaciones sean lo más satisfactorias posibles. ¿Por qué? Porque la protagonista no está bien, como os digo, es una persona oscura o se muestra oscura debido a diferentes experiencias por las que acaba de pasar. Entonces ella no se encuentra bien consigo misma. ¿Qué es lo que consigue? Pues consigue que ya esto derive en una relación oscura, como os decía, porque la primera oscura es ella, ¿no? Y humillante incluso para ella. O sea, me pareció, no sé, en la primera mitad del libro me encantó y yo estaba diciendo, ay, qué bien, súper ameno, en el sentido de que, bueno, pues que era una lectura un poco tal, pero muy bien. ¿Qué pasa? Que hay un giro de guión como a la mitad del libro que yo no me esperaba, ya viró en otra forma todo como muy decadente y entonces eso sinceramente me chafó la lectura. Me chafó la lectura porque ya el personaje como que se vuelve, no sé, se encierra en sí mismo, se le pira un poco la olla y no fui capaz de entender a esta persona. O sea, yo fui empatizando con ella hasta que se produce este giro, como os cuento, que ya dije, ¿qué es esto? Independientemente de esto, es indiscutible que esta novela es una novela que está muy bien escrita y es más que recomendable su lectura. Lo que pasa es que yo creo que fue un poco eso, ¿no? Que yo tenía unas expectativas con la autora que parecían ir cumpliéndose, incluso elevarse un poco más, mientras que yo avanzaba a lo largo del libro hasta esa mitad en la que ocurre el giro, para mí completamente inesperado, y en cierta manera chafa todo lo demás. Pero como os digo, independientemente de que ese sea mi juicio después de haber leído la novela, es indiscutible que es una buena lectura, que es una novela muy bien escrita, muy bien escrita. La autora escribe fenomenal. Y la verdad es que, bueno, que la trama en sí también está muy bien. Lo que pasa que, bueno, yo creo que aquí me pasó una mala jugada, como os digo, las expectativas. Pero si podéis leerla, pues por supuesto, adelante con ella. Y ya por último, dentro de este bloque de novelas, vengo con Todo lo que fuimos de Laura Riñón Sirera, que esto es una historia de amor entre dos personajes. O sea, estamos hablando ya de amor romántico, pero no es una comedia romántica. Es una historia de amor principalmente entre dos personajes, pero luego hay, a su vez, subtramas también con historias de amor, pero ya no un amor de pareja, sino el amor de hermanas, el amor de madre-hija, el amor de tía-sobrina, etcétera, etcétera, que van acompañando a estos dos personajes principales a lo largo de los años. Esta novela se edita bajo la editorial de Tres Hermanas en el año 2021, yo me la he leído ahora en el 2023 y la verdad es que, bueno, me gusta mucho. Ya sabéis que Laura Riñón Sirera, ella he hablado de ella en otras ocasiones, es una escritora que a mí me gusta mucho, escribe fenomenal. Está muy bien planteada la historia porque nos va contando, cada capítulo es de un personaje diferente y nos va contando un poco su visión y un poco su perspectiva de cómo van transcurriendo los hechos, cómo se vive ese pasar de los años, el transcurso del tiempo, etc. Entonces, bueno, pues al final es una novela coral
que hace que el conjunto de todos esos personajes nos den una visión muy, muy global de todo lo que pasa. Y la verdad es que, bueno, pues que es una historia de amor muy bonita, muy bien escrita y que, pues, ¿qué os voy a decir? Pues que la leáis porque es muy, muy, muy recomendable. Y ya por último iniciamos este tercer bloque que ya vamos a hablar de novelas románticas, de comedias románticas como tal. Os voy a hacer 3 recomendaciones, siendo una de ellas bastante amplia, ahora veréis por qué. El primero de ellos, la primera recomendación que os quiero hacer es una biología, que es la biología Tú de Alice Kellen, que está formado por 2 títulos. El primero de ellos, Otra vez tú, y el segundo de ellos, Tal vez tú. Los dos están muy bien, de hecho a mí casi que me gustó más el segundo, fijaos lo que os digo, me gustó más la segunda parte. El caso es que son personajes que se centra en la primera parte la historia de amor de unos personajes que luego van a aparecer en la segunda, lo que pasa que en la segunda se forma la historia de amor entre otros personajes que aparecían también en la primera. Entonces, como veis, están bastante relacionados. Lo suyo es leer estas novelas en orden, lo que pasa que yo, pues como soy rebelde porque el mundo me hizo así, las leí al revés. Primero leí la segunda y luego leí la primera. No te descoloca, no hay ningún problema, pero bueno, pues como siempre, si esto está establecido en un orden determinado, lo suyo es seguirlo y no ser una Laura más en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, yo, como os cuento, me gustaron mucho los dos, como os digo, casi más el segundo, y la verdad es que, bueno, pues que son personajes que están muy bien construidos, la lectura es muy ágil porque la autora escribe muy bien, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues cuenta ese tipo de tramas de las relaciones cuando se conocen dos personas, empiezan a establecer una relación y bueno, pues vamos un poco, nos encontramos un poco casi el cliché de enemies to lovers, que a mí, bueno, pues me gusta, pero está muy bien llevado y bueno, pues la verdad es que es una muy buena opción para leer una novela entretenida que, bueno, pues que nos saque a lo mejor de un bloqueo lector, porque es que justo ahora mismo me apetece leer una novela romántica. Me gusta porque plantea esa comedia romántica que tiene sus vaivenes, como todos sabemos, porque esto es así, con su final feliz, por supuesto, porque es lo que toca. Pero lo que me gusta de estos personajes es que aunque hay problemas entre ellos, ya sabéis, bueno, pues para darle un poquito de chicha al asunto, no se establecen, que esto me parece de vital importancia, no se establecen relaciones tóxicas. Entonces, bueno, pues es una lectura muy entretenida, muy amena, de esas que te dejan buen sabor de boca y que, pues si estáis buscando algo así, pues que Alice Kellen, en este caso con su biología Tú, es muy buena opción. La segunda recomendación que os vengo a hacer es concretamente de una autora, que la autora es Sara Ballarín. Sara Ballarín tiene 5 novelas publicadas y si no recuerdo mal, va al cuaderno de Paula, Contigo en el mundo, El vuelo de Elena, también Llueve en verano y ha publicado recientemente su última publicación es Tarta nupcial. De estas 5 novelas yo me he leído las 4 primeras, me falta Tarta nupcial, que por supuesto la leeré. ¿Por qué? Porque es una autora de comedia romántica, de novela romántica, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una escritura ágil, está bien escrito, con vocabulario muy de andar por casa, muy actual. Entonces, bueno, pues plantea situaciones que en determinadas veces nosotros nos podemos ver reflejados en ella. Otra de las cosas que me gusta, como también decía con Alice Kellen, es que plantea relaciones que por supuesto tienen sus momentos mejores y peores de ir y venir, pero huye de la toxicidad que se puede establecer pues en determinadas situaciones, ¿no? Quizá de las 4 que me he leído, ya os digo que me falta la quinta, la que más me gusta es la de Contigo en el mundo y la de También llueve en verano. Yo creo que son las 2 que yo destacaría. Yo me las he leído todas en orden. Yo me he leído las cuatro en su orden de publicación y destacaría, como os digo, la segunda, Contigo en el mundo, y la cuarta, la de También llueve en verano. Si os apetece leer algo entretenido, bien escrito, que os produzca un rato de entretenimiento y que os deje con un buen sabor de boca, Sara Ballarín es muy buena opción. Y ya la última recomendación de la que os vengo a hablar, he hablado alguna vez por ella por aquí, por el canal, y es Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Esta novela a mí me gustó mucho, ya os he comentado en alguna ocasión que no me he leído todo lo de la autora, pero esta novela sí que me la leí y me gustó un montón. ¿Por qué? Porque los personajes son muy guays, están muy bien diseñados, cumplen su función, su rol perfectamente dentro de la historia. Transcurre la historia en las islas griegas, que es un paraíso y además con las descripciones tan bonitas que hace la autora, te transportas súper fácil allí. Y al final, bueno, pues el paisaje, ¿no? La ubicación
cobra mucha relevancia a lo largo de la trama. Y bueno, lo que más me gustó, que no puedo hablar mucho porque así la autora lo pide en el libro, es que es el final, que es donde está un poco la novedad de esta novela que plantea, porque bueno, pues es una novela romántica al uso, como os digo, muy bien escrita, muy bien los personajes, etcétera, pero llegamos al final y plantea un final que yo no había leído antes en ninguna otra novela, ni del género ni de otro género, ¿no? Me gusta mucho la opción que plantea porque da cierta libertad al lector. Cuando he hablado de esta novela también en el canal ha sido en relación a que Netflix hizo una adaptación de esta novela recientemente que consta de 5 capítulos de 1 hora aproximadamente de duración. Y la verdad es que es una adaptación fantástica, porque sigue lo que se cuenta en el libro, plantea el final, que yo tenía mis dudas, plantea el final muy bien, se entiende perfectamente. Y la verdad es que pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Me apetece leer algo de romántica. Estoy en una época en la que me apetece leer algo que no sea muy denso. Estoy en un bloqueo lector, o sea, esto es un libro que sirve para todas estas cosas y principalmente, bueno, pues para pasar un rato divertido leyendo. Hay escenas de sexo bastante explícitas, que bueno, pues es que es también un rasgo característico de la escritura de la autora, pero bueno, quitando esas escenas características, es una historia de amor muy bonita. Lo digo de cara a que tengáis adolescentes en casa y quieran leer algo de romántica, pues bueno, ya como os digo, las escenas de sexo son bastante explícitas, pero la verdad es que está todo muy bien escrito, porque dentro de que son escenas precisamente muy explícitas, están también muy bien llevadas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues que a lo mejor para gente más joven, pues no es una lectura tan apropiada y hay que esperarse un poquito más. Pero, como os digo, si os apetece pasar un buen rato, si tenéis ganas de leer romántica, si estáis en un bloqueo de lector, un cuento perfecto, fantástico. Y si podéis ver la adaptación de Netflix, pues también, porque es que es maravillosa. Así que hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. Por mí ya no tengo nada más que contaros. Estas son mis recomendaciones para el día de San Valentín, para este febrero del amor. Antes de despedirme, deciros que todas las reseñas de los libros que he hablado están en el blog. Os las voy a dejar en la cajita de descripción por si os queréis pasar a echar un vistazo. Y también comentaros, bueno, pues que como siempre podéis seguirme en redes sociales, en Instagram y en el blog, para ver tanto el contenido diario que publico como las reseñas de los libros que leo. Y bueno, pues si has llegado hasta aquí, darte las gracias una vez más por acompañarme. Espero que el vídeo te haya gustado. Me sería de gran ayuda que os pudierais suscribir al canal para darme visibilidad, que bueno, ya sabéis que con el tema de los algoritmos pues funciona de aquella manera, así que sería de gran utilidad que os suscribierais, que me siguierais en redes sociales, etcétera, y que apoyaréis de alguna manera en la medida que queráis y podáis, que apoyaréis mi contenido. Así que bueno, pues por mi parte, como os digo, nada más. Os dejo toda la info en la cajita de descripción y nada, nos vemos el próximo lunes en el siguiente vídeo. Chao.